Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV Halil İbrahim Ceyhan y Sila Turkoglu. Noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Yaman y Seher, un amor nacido en medio de la tormenta. En la historia de Emanet, Yaman y Seher se encuentran en un mundo donde el dolor, los secretos y las responsabilidades parecen haber levantado enormes muros entre sus corazones. Al principio, ninguno de los dos imaginaba que aquel encuentro cambiaría para siempre sus vidas. Sin embargo, algunas historias de amor no comienzan con una sonrisa, sino con una mirada silenciosa, una herida compartida y dos personas que, sin darse cuenta, empiezan a necesitarse. Yaman era un hombre fuerte, serio y acostumbrado a esconder sus sentimientos. Había aprendido desde muy joven que mostrar debilidad podía convertirse en un peligro. Por eso construyó a su alrededor una personalidad fría, distante y aparentemente imposible de alcanzar. Para quienes lo conocían, Yaman parecía un hombre que no necesitaba a nadie. Pero detrás de aquella dureza existía un corazón profundamente herido. Seher, por otro lado, era una mujer sensible, decidida y llena de amor por las personas que consideraba su familia. Su vida tampoco había sido sencilla. Había tenido que enfrentarse a pérdidas, decepciones y situaciones que la obligaron a madurar rápidamente. A pesar de todo, conservaba una parte de sí misma capaz de creer en la bondad y en el amor. Cuando sus caminos se cruzaron, las diferencias entre ellos parecían demasiado grandes. Yaman veía el mundo desde la desconfianza. Seher todavía buscaba razones para confiar. Yaman protegía sus sentimientos detrás del silencio. Seher expresaba lo que sentía con sus gestos, sus palabras y, muchas veces, simplemente con su mirada. Al principio, cada conversación entre ellos estaba llena de tensión. Una palabra podía convertirse en una discusión y una mirada podía decir mucho más de lo que ambos estaban dispuestos a reconocer. Sin embargo, poco a poco, algo empezó a cambiar. Seher comenzó a descubrir que detrás de la actitud severa de Yaman existía un hombre capaz de sacrificarse por las personas que amaba. Descubrió que su silencio no significaba indiferencia y que muchas de sus decisiones nacían del miedo a perder nuevamente a alguien importante. Yaman, a su vez, empezó a descubrir en Seher algo que nunca había encontrado fácilmente en otras personas: sinceridad. Ella no intentaba cambiarlo por completo. Simplemente quería comprenderlo. Y esa diferencia fue fundamental. Una tarde, después de una discusión especialmente difícil, Seher se quedó mirando a Yaman en silencio. Él parecía nuevamente dispuesto a marcharse sin explicar lo que sentía. «Siempre huyes cuando las cosas se vuelven difíciles», dijo ella. Yaman se detuvo. «No huyo». «Entonces, ¿por qué nunca dices lo que realmente sientes?» Él permaneció callado durante unos segundos. Para Yaman, aquella pregunta era mucho más complicada de lo que parecía. Porque decir lo que sentía significaba reconocer que Seher había conseguido entrar en un lugar de su corazón al que casi nadie había tenido acceso.
Porque algunas cosas, cuando se dicen en voz alta, pueden cambiarlo todo, respondió finalmente. Seher lo miró con ternura. Quizás algunas cosas necesitan cambiar. Aquellas palabras permanecieron en la mente de Yaman durante mucho tiempo. Desde ese momento comenzó una transformación silenciosa. No fue inmediata. Yaman seguía siendo orgulloso, impulsivo y protector. Seher seguía teniendo sus propias dudas y heridas. Pero cada día aprendían algo nuevo el uno del otro. A veces, el amor no aparece como una gran declaración. A veces aparece en pequeños detalles. En una mirada cuando el otro no está mirando. En una taza de té preparada en silencio. En una preocupación escondida detrás de una frase aparentemente fría. En una mano extendida cuando todo parece perdido. Yaman comenzó a preocuparse por Seher incluso cuando intentaba ocultarlo. Cuando ella estaba triste, él lo notaba. Cuando algo la amenazaba, su primera reacción era protegerla. Cuando ella sonreía, aunque fuera por un instante, algo dentro de él parecía tranquilizarse. Seher también empezó a entender sus silencios. Aprendió que cuando Yaman se quedaba callado no siempre estaba enfadado. Muchas veces estaba luchando contra sus propios sentimientos. La relación entre ambos pasó entonces por diferentes etapas. Hubo momentos de felicidad, pero también malentendidos, celos, discusiones y separaciones emocionales. Cada obstáculo parecía poner a prueba su amor. Y, sin embargo, cada vez que estaban a punto de alejarse definitivamente, algo los llevaba nuevamente el uno hacia el otro. Era como si sus corazones hubieran aprendido un camino que sus mentes todavía no podían comprender. En una noche tranquila, Yaman encontró a Seher sola, mirando por la ventana. ¿En qué piensas?, preguntó. Ella tardó en responder. En todo lo que hemos vivido. Yaman se acercó lentamente. ¿Te arrepientes? Seher levantó la mirada. No. Aquella respuesta sorprendió a Yaman. Ni siquiera de los momentos difíciles. Incluso de ellos, contestó Seher. Porque cada uno nos enseñó algo. Yaman bajó la mirada. Durante unos segundos no dijo nada. Después, con una voz mucho más suave de lo habitual, dijo: Antes pensaba que amar a alguien significaba darle una oportunidad para hacerte daño. Seher permaneció en silencio. Ahora pienso que amar también significa confiar, continuó él. Y contigo estoy aprendiendo a hacerlo. Los ojos de Seher se llenaron de emoción. No necesitaba una gran promesa. Aquellas palabras eran suficientes, porque provenían de Yaman, el hombre que durante tanto tiempo había escondido su corazón acababa de abrir una pequeña puerta. Y Seher sabía que detrás de aquella puerta existía un amor enorme. Su historia no era perfecta, pero precisamente por eso parecía real dentro del mundo de la ficción. Yaman y Seher tuvieron que aprender que amar no significa evitar todos los problemas. Significa decidir permanecer juntos incluso cuando aparecen dificultades. También aprendieron que la confianza no se construye en un día. Se construye con acciones, con paciencia y con pequeños actos de sinceridad. Cada vez que Yaman protegía a Seher, ella comprendía un poco más sus sentimientos.
Cada vez que Seher confiaba en Yaman a pesar de sus dudas, él encontraba una razón más para abrir su corazón. Con el paso del tiempo, aquello que comenzó como una relación llena de conflictos se convirtió en un vínculo profundo. Yaman ya no podía imaginar su vida de la misma manera sin Seher. Y Seher había comprendido que detrás del hombre aparentemente frío existía alguien que necesitaba ser amado tanto como cualquier otra persona. Su historia estaba marcada por el destino, pero también por sus decisiones. Porque el destino podía haberlos puesto en el mismo camino, pero fueron ellos quienes decidieron caminar juntos. Y quizás esa sea la parte más hermosa de su historia. No fueron dos personas perfectas que encontraron un amor perfecto. Fueron dos personas heridas que encontraron en el otro un lugar donde podían comenzar a sanar. Y mientras el mundo a su alrededor continuaba cambiando, Yaman y Seher aprendieron que algunas historias de amor no necesitan ser sencillas para ser inolvidables. Solo necesitan ser sinceras. Porque cuando dos corazones se encuentran después de haber conocido el dolor, cada momento de felicidad adquiere un significado diferente. Yaman finalmente entendió que no tenía que esconder siempre sus sentimientos. Seher entendió que amar también significaba tener paciencia con las heridas del otro. Y juntos descubrieron que el amor verdadero, incluso dentro de una historia llena de obstáculos, puede convertirse en la fuerza que permite seguir adelante. Así continuó la historia de Yaman y Seher, entre lágrimas y sonrisas, entre silencios y palabras, entre miedo y esperanza. Una historia donde dos personas muy diferentes terminaron descubriendo que, a veces, el corazón sabe el camino mucho antes que la razón. Y quizás por eso, cada vez que Yaman miraba a Seher, ya no veía solamente a una mujer que había entrado accidentalmente en su vida. Veía a la persona que había conseguido tocar su corazón. Y Seher, cuando miraba a Yaman, ya no veía al hombre frío que había conocido al principio. Veía al hombre que había aprendido, poco a poco, a amar. Y esa transformación fue el verdadero comienzo de su historia. Yaman y Seher, un amor que venció todos los obstáculos. En el universo de Emanet, la historia de Yaman y Seher comienza como un encuentro entre dos personas completamente diferentes. Ninguno de los dos podía imaginar que aquel camino lleno de dificultades terminaría convirtiéndose en una de las historias de amor más intensas y emocionantes de sus vidas. Yaman era un hombre poderoso, serio y reservado. Había construido una enorme muralla alrededor de su corazón. Las experiencias dolorosas de su pasado le habían enseñado a desconfiar de los demás y a esconder sus sentimientos. Para él, demostrar emociones era casi imposible. Seher, en cambio, era una mujer sensible, valiente y profundamente entregada a su familia. Aunque también había sufrido mucho, conservaba la capacidad de creer en las personas y de luchar por quienes amaba. Cuando ambos se conocieron, la relación no fue sencilla. Sus primeras conversaciones estuvieron llenas de tensión. Yaman estaba acostumbrado a controlar las situaciones, mientras que Seher no estaba dispuesta a aceptar todo en silencio. Ella cuestionaba sus decisiones y defendía aquello en lo que creía.
Yaman no entendía cómo aquella mujer podía enfrentarse a él con tanta determinación. Seher tampoco entendía por qué aquel hombre aparentemente frío escondía tantos sentimientos detrás de su silencio. Con el paso del tiempo, sin embargo, comenzaron a conocerse de verdad. Seher descubrió que Yaman no era simplemente un hombre duro. Detrás de su carácter existía alguien que había aprendido a sobrevivir a través de la fuerza. Sus decisiones muchas veces nacían del miedo a perder nuevamente a las personas que quería. Yaman empezó a descubrir que Seher era diferente de lo que había imaginado. Ella no buscaba aprovecharse de él ni cambiarlo. Simplemente quería ser escuchada y comprendida. Poco a poco, la desconfianza comenzó a convertirse en curiosidad. La curiosidad se convirtió en preocupación. Y la preocupación terminó transformándose en amor. Pero ninguno de los dos estaba preparado para reconocerlo. Había momentos en los que Yaman quería acercarse a Seher, pero su orgullo lo detenía. Seher también sentía que existía algo especial entre ellos, aunque las circunstancias muchas veces la hacían dudar. Una noche, después de un día especialmente complicado, Seher encontró a Yaman solo. ¿Por qué siempre intentas cargar con todo tú solo?, preguntó ella. Yaman la miró en silencio. Porque estoy acostumbrado. Eso no significa que tengas que hacerlo siempre. Él respiró profundamente. Hay cosas que no puedo explicar. Seher se acercó un poco. Este es nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.